Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros y vamos a hablar con una persona que creo que tiene una vida más que interesante. Él nos va a adentrar en el fantástico mundo de la Amazonía y nos va a comentar un poco la problemática que allí viven los pueblos, pequeños pueblos que se están viendo también sometidos pues, a determinados intereses económicos. Él lleva muchísimos años, décadas en la Amazonía brasileña y también comentaba también en Paraguay y demás. De eso nos va a hablar largo y tendido. Vamos a hablar con el misionero Fernando López Pérez. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias a ustedes de la televisión Lancelot y a toda la audiencia que me dan la posibilidad de compartir pues un regalo muy grande, que son estos 30 años de América, donde yo creo que mi cabeza, mi vida se ha desconstruido. Y quiero compartir pues el don recibido allá, porque creo que aquí en esta selva, que tal vez es más peligrosa que la nuestra, sería muy interesante comprender también las lógicas de los pueblos indígenas de la Amazonía. Vale. Me vas a contar largo y tendido. Y después hablaremos de todo lo que tienes aquí desplegado, que seguro que es muy interesante. En primer lugar, antes de empezar a hablar pues un poco de la problemática, coméntanos, si puede ser de forma breve, porque nomás que tenemos unos 20 minutos, ¿cómo llegas a la Amazonía del Brasil? Yo creo que hay una pregunta fundamental que marcó mi vida y que me ha acompañado siempre. Con 15 años, frente a la realidad ya de los primeros africanos que llegaban medio desesperados a nuestras islas y también de los barrios pobres, la pregunta que yo le hacía a mis padres es: papá, mamá, el que yo haya nacido en esta familia y en esta isla y tenga todo. En La Palma. En La Palma, nací en La Palma, y lo tenga todo. ¿Es una cuestión de suerte o mala suerte? Y el que ellos nazcan en África o en América en medio de la selva y no tengan nada ni lo mínimo para vivir con dignidad, ¿es una cuestión de mala suerte? Si esto es una cuestión de suerte y mala suerte, desde mi opción de fe y mi familia creyente, digo, Dios es un injusto. Este mundo es demasiado injusto. Y esa pregunta era siempre, con la efervescencia de un adolescente, la que me marcaba mucho. Hasta que me encontré en la confirmación con un texto de Jesús, Mateo 25, estaba desnudo y me vestiste, estaba con hambre y me diste de comer, estaba en la cárcel, estaba injusticiado, hiciste justicia. La pregunta que Dios me hace y creo que nos hace a todos es: ¿de qué lado nos queremos poner? Y esa es la pregunta que ha acompañado toda mi vida. Ahí me fui a estudiar física, a la Facultad de Física de Sevilla, y en la Facultad de Física, en un proceso también largo de discernimiento, de noviazgo también incluso, ahí descubrí un poco esto: voy a terminar física, pero en el fondo, ¿de qué lado me quiero poner y al servicio de quién quiero colocar mis conocimientos físicos, mis capacidades? Y ahí se me abrió el proyecto en Paraguay, con los jesuitas, un proyecto de voluntariado, me fui para allá y al poco tiempo llegué en plena dictadura militar en el año 85, en enero del 85, ahora hará 30 años en este enero, llegué a Paraguay. Y en plena dictadura militar de Stroessner, la dictadura más larga de América Latina, con 13 jesuitas agarrados, torturados, con un montón de campesinos desaparecidos. Y el corte de mis islas, el corte de mi facultad, de mi novia, todo eso era un corte muy fuerte, más de hecho yo me encontré vivo. Sentí que aquel era mi lugar donde tenía que plantar mi semillita de vida. Pero cuando tú llegas ahí a Paraguay, ¿llegas a la zona más urbanizada o civilizada, por decirlo de una manera? Inicialmente llego a la capital, Asunción del Paraguay, y al poco tiempo planteé para los jesuitas entrar en el noviciado y quedarme en la formación ya. Y ya hice toda mi formación. Ahí viví en los grupos de no violencia activa contra la dictadura militar, en medio de situaciones muy complicadas, de clandestinidad, intentando golpear y derrumbar la dictadura militar, un montón de gente de iglesia, campesinos desaparecidos, el tema muy fuerte, lo que fueron las dictaduras militares en América, pero también aquí en nuestro continente, ¿no? Entonces ahí viví después un tiempo largo con los campesinos, quedé en una familia de 16 hijos, yo creo que durante un año fijo, viviendo, cultivando la tierra, aprendiendo guaraní, fundamentalmente era para aprender guaraní, y aquello fue una experiencia. Yo me acuerdo que las primeras noches dormíamos en una casita de barro, el techo de paja, y eran 16 hijos la familia, eran los padres en un catre, las hermanas mayores en otro catre, los hermanos mayores en otro catre, en medio un fuego para calentarnos, y conmigo pusieron 2 hermanitos chiquititos, 2 de los niños pequeños, y que claro, se me ponían encima del cuerpo, todos con ropa porque el frío era muy grande y yo no conseguía dormir por 2 cosas: por incomodidad, no estaba acostumbrado con tanta gente en la cama, pero segundo, por indignación. Me volvía a la pregunta: ¿por qué, mi Dios, este mundo es tan injusto?
¿Pero eran felices? ¿Esa familia era feliz? Esa gente era súper feliz. Con poco se puede ser feliz. Y eso es algo que a mí me ha tocado de un modo Pero por eso no te hace pensar de otra manera, es decir, igual la injusticia no es tan injusta, o que a lo mejor si es feliz... Sí, pero lo que no podemos justificar también, el que ellos son felices porque viven en la miseria y entonces nosotros los seguimos exprimiendo. No, hay que restablecer relaciones de reciprocidad y justicia en un mundo que se ha construido asimétrico, ¿no? Hoy, ¿qué pasa? África la hemos depredado durante 500 años de colonia, América Latina la hemos depredado. Entonces creo que tenemos que revisar profundamente el modelo, pero sí, también creo que de ellos podemos aprender, y esa es mi experiencia cuando voy con pueblos indígenas solo con el prepucio amarrado y con poquitas cosas. Se puede ser feliz con muy poco. Que no nos vendan la moto de que para ser feliz tengo que estar pero por montado. eso lo decía, que dentro de la justicia, que si los valores, esa familia tenía unos valores claros de unidad, de familia, de poca cosa, de humildad, pero se puede ser feliz, por eso digo que a veces hace replantear las cosas. ¿Cómo llegas a la Amazonía brasileña? Después de 15 años en Paraguay, se abre un nuevo proyecto en la región amazónica y nombran como superior de la región a un compañero jesuita que es tal vez de las personas que más me ha marcado, Claudio Perani. Y él llama a jesuitas de distintas partes del mundo y de América Latina para sumar en aquel proyecto. Y entonces llego en el año 98, en octubre del 98 llego a la Amazonía y él me propone formar parte de un equipo itinerante interinstitucional formado por distintas instituciones que su servicio es itinerante. Durante 8 meses, 9 meses al año andamos con mochila por los ríos amazónicos, justamente en las regiones más apartadas, intentando acompañar las comunidades, procesos de formación, levantando las situaciones de injusticia para poderlas denunciar. Y entonces nada, pasaba 8 meses al año andando por aquellos ríos con un radio de acción de 2000 kilómetros. Es decir, cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas yo me enteré 1 mes y medio después. Estaba a 1000 kilómetros en el Valle del Yavarí, en una tierra indígena del tamaño de Portugal, más o menos, 80, 85 mil kilómetros cuadrados, y 1 mes después me enteré, el teléfono más próximo quedaba a 1000 kilómetros. El municipio primero que podía encontrar donde había un teléfono, un puesto de salud, a 1000 kilómetros. Sí, ¿no? La civilización ahí quedaba un poco lejos, ¿no? Y es curioso que en medio de estas realidades te encuentras comunidades que viven en una armonía muy profunda con el medio ambiente, comunidades que tienen tiempo para respirar, para disfrutar, para danzar, que no viven en la presión, que a mí me impresiona mucho. A mí me costó cuando llegué a América desconstruirme y desacelerarme. Me estresaba por desaceleración. Y ahora aquí llego y todo es, dentro de 3 minutos acabo la entrevista, dentro de esto a mí, ir empujado, ¿no? Esto que no me digan que esto es vida, que después no hay tiempo ni para los niños, no hay tiempo ni para la pareja, no hay tiempo para la familia. Todos vivimos como exprimidos, produciendo y al final no nos llevamos nada y la vida se nos fue. Y la vida se nos fue. Antes de empezar a hablar de la complejidad de lo que están sometidos las poblaciones o los grupos o pueblos de la Amazonía, en primer lugar, las características físicas de vivir en el Amazonas, porque antes decías que era itinerante, esa naturaleza tan salvaje forma parte... No sé, es complicado vivir allí, las situaciones se presentan, ya te hace plantearte, por lo mismo, como dices tú, no solo no hay internet, no hay teléfono, no hay nada, crea otra forma de vivir y de ser. Primero permíteme, disculpa, con mucho cariño, eso de aquella naturaleza tan salvaje, ¿no? Yo creo que el concepto de salvaje habría que aplicarlo más a nuestra selva, a esta selva de aquí, que esta es tremendamente agresiva, tremendamente agresiva. Aquella naturaleza tan viva y aquellas comunidades tan en sintonía con la naturaleza. Entonces, yo soy físico y salí de la facultad sin esta visión de mundo conectado. Soy también religioso. Y en mi espiritualidad no me han ayudado tampoco a crecer en una espiritualidad más conectada a todo el tema ecológico, al medio ambiente. Es decir, saber la presencia misteriosa, mistérica de Dios presente en ese mar precioso que tenemos, en ese aire que respiramos, en el agua que tenemos. Los pueblos indígenas, en su dinámica milenar de convivencia con el entorno, tienen un sentido de respeto y de sacralidad tremenda. Ellos siempre me preguntan, pero Fernando, ¿ustedes solo piensan en dinero? Cantidad de violencia que han sufrido. Ven madera, dinero, ven agua, dinero, ven oro, dinero, ven... Todo es dinero.
Fernando, ¿eso es lo que a ustedes les da el sentido de la vida? Y así se les ve todos estresados, matan por dinero, matan. He pasado vergüenza en estos años cuando muchos me han preguntado, ¿por qué ustedes son así, Fernando? Esto también me ha llevado a un proceso de desconstrucción y a una visión más crítica y autocrítica de nuestro modelo occidental de desarrollo, que es altamente depredador. Para mí ha sido un cuestionamiento muy personal decir, pero hombre, si yo llegué a América pensando que los pobrecitos son ellos, que son ellos los que tenemos que irlos a enseñar, que los pobres son pobres porque ellos no saben. Un proceso también de descolonizar mi visión y tomar conciencia de la responsabilidad histórica que tenemos. Es que, por eso, Fernando, ellos, su forma de vivir, para que también la gente, los que no, como dices tú, que estamos ya también, vemos desde otro punto de vista, ellos tienen todo lo que necesitan. Sí, además te podría decir antropológicamente, he estado también estudiando antropología en estos años, además de teología y filosofía, para poder trabajar mejor y comprender estas lógicas. Amazonía es lo que se llama en términos antropológicos una economía de abundancia. La selva es como una gran despensa donde si tú conoces los ciclos de cada producto, frutas, animales, pescado, cada día tú agarras lo que necesita y ella te lo repone al día siguiente. Si tú no tienes una lógica depredadora de acumulación, la selva tú la cuidas y ella te cuida. Principio de reciprocidad antropológica. Entonces, una de las cosas que a mí me desconstruyó mucho fue pensar que yo de pequeñito me peleé con mi papá para que me regalase una escopeta de perdigones. Y salía con mi compañero que tenía otra a matar lagartos, pájaros, palomas y alguna gallina del vecino que se escapaba. ¿Y era para comer? No, para poner allí y competir a ver quién había matado más. Salvajes, yo. Ellos no matan dos si necesitan uno. Ellos no derrumban 3 árboles si necesitan uno. Entonces, ahí hay una lógica que a mí me cuestionó profundamente mi sentido de vida, mi sentido espiritual de comprender a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Él. El sentido del cuidado y de la reciprocidad. Nosotros hablamos muchas veces de que tenemos que construir lazos de solidaridad. Sí, pero solidaridad no es yo tiro la monedita que me sobra. Eso puede ser una ideología que mantiene el sistema y que mantiene mi conciencia tranquila. No se puede construir una solidaridad y una gratuidad en la entrega verdadera si en mi cotidiano de la vida yo no soy recíproco. Nos necesitamos que nuestros hermanos africanos vivan bien y ellos necesitan de nosotros, que nuestros hermanos latinoamericanos. Pero en Occidente el principio de reciprocidad está roto hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Fernando, antes de tal, porque digo, hay poco tiempo y aquí ya entramos en el estrés. Lo que sí quiero entrar en uno de los temas importantes, esa persecución, o cómo está la situación, cuántos grupos hay, lo que no, como considerados no pueblos indígenas en aislamiento. Bueno, déjenme sacar un par de temas. Amazonia hoy, en una coyuntura global de desequilibrio sistémico, cambio climático, provocado no por un reajuste planetario, no porque el Sol ahora mismo está en un ciclo, no porque un meteorito nos golpeó como hace 6 millones de años y cambió el eje de la Tierra. No. Hoy nos enfrentamos a un desafío absolutamente nuevo como humanidad. No estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. Hoy tomamos conciencia de que el modelo de desarrollo implementado por Occidente a partir de la Revolución Industrial 1700, 1750, el incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera se ha disparado exponencialmente. ¿Debido a qué? A que nuestro modelo de desarrollo está impactando el planeta Tierra con mayor fuerza de lo que ella es capaz de restituirse y reequilibrarse. Amazonia concentra 1/3 de la biodiversidad del mundo. De cada 3 seres vivos, 1 está en la Amazonia. 20% del agua dulce no congelada. Además de un montón de minerales estratégicos y de especies que todavía se desconocen. Todas las empresas en el mundo son conscientes que te piensan a 50, 100 años delante que el tema del petróleo se va a acabar. El carbón y la tecnología del carbón hasta el 19 movió la economía del mundo y las máquinas de vapor en Europa. El siglo XX es el siglo del petróleo, por eso Estados Unidos no saca su bota militar de Oriente Medio. Amazonia, principios activos, nuevas tecnologías vinculadas a biodiversidad, en agua dulce y todo esto, se concentran en esta región. Todas las empresas del mundo están entrando. Los estados también no quieren perder su pedazo de torta. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Están en medio de un baile que ellos no entienden. Es tremendamente sufrido ver la pelea desigual. Como
Consejo Indígena Misionero, la Iglesia brasileña ha montado un equipo de misioneros preparados a nivel antropológico, lingüístico, educación, salud, para trabajar con los últimos grupos aislados del planeta. En el mundo son 150, según la organización Survival. De ellos, 130 están en la Panamazonia. La Panamazonia son 9 países los que tienen un pedacito. Brasil es el que tiene el 68%, está en la cuenca media y baja. Esos grupos decidieron huir de nosotros, final del 19, primera mitad del 20, por los ciclos del caucho. Se van yendo a las zonas más agrestes. Huyendo de nosotros a las cabeceras de los ríos, al centro de la selva. Lo único que hoy, con el crecimiento de la presión sobre los recursos naturales, los últimos rincones de la Amazonia están entrando empresas. Y antes entran gente contratada para ver qué es lo que hay ahí dentro. Y si hay indios, eliminarlos. Pistoleros contratados para eliminar. Eso es así porque supuestamente no, deben de ir a zonas donde no deben estar habitadas. O... Si una región tiene pueblos indígenas, convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Las comunidades indígenas son anteriores a los estados nacionales. Ellos tienen derechos anteriores a sus territorios. Y si los estados quieren explotar los recursos de estas regiones, tienen que consultar a las comunidades. Lo único que esto no se hace. Entonces, invaden, limpian de indios la región, porque si se demuestra que hay indios no pueden sacar los recursos naturales. Como iglesia, ¿qué hacemos? También otras ONG. Como iglesia, montamos equipos que con los indios de la región, que nos han avisado que encontraron vestigios de indios en aislamiento, nos metemos en selva profunda, en expediciones que son preciosas, pero también muy peligrosas, porque si te encuentras con los indios aislados, es peligroso para ellos, porque si les pegas una gripe se mueren. Pero si ellos ven una cara como la mía o como la tuya, te van a pegar un flechazo, porque lo que recuerdan de lo que le contaron sus padres es que somos la fiera más salvaje que hay, que ha violado, que ha matado, que ha hecho barbaridades. Huyen de nosotros, pero si te encuentras también con las avanzadillas de madereros, buscadores de oro o petroleras que entran en la región para ver qué es lo que hay, también te puedes llevar una bala. Ahora estaba pensando, Apocalipto, ¿has visto la película de Mel Gibson? La de... Me han comentado ella, es un poquito agresiva, es el imperio azteca sí, que baja la selva para esclavizar otros indios. Bueno, esa es las batallas entre el débil y el fuerte, y al final es que acaba la película de una manera que, bueno, no sé si... No me acuerdo, no me contaron ese final, cuenta, a ver. Al final lo que viene a pasar es que los hombres esos que eran indígenas, a su vez eran subyugados por otros indígenas mayores, pero al final el hombre, después de escapar de todo, el que quiera ver la película, que cambie de canal ahora, al final lo que era el hombre llega a una playa y se ve viniendo los españoles. Entonces, claro, como diciendo, no te queda nada. O sea, otros indios. Claro, claro. Estos sí que son salvajes. Tal vez más salvajes. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es un poco el objetivo de nuestra misión como iglesia? Primero, no es contactarlos. Ya hemos hecho y cometido muchos errores. Hemos obligado también a los estados a que reconozcan el principio de vulnerabilidad y que ellos tienen derecho a hacer el contacto cuando ellos quieran, no cuando nosotros queramos. Entonces, entramos allá, verificamos, recogemos datos con GPS, documentamos. Primer paso, informe para el gobierno. ¿Y el gobierno? El gobierno no responde, depende de los intereses. Hemos tenido casos impresionantes de funcionarios muy éticos dentro del departamento indígena que nos dicen, en el mapa oficial sacaron el punto aquel donde decía que había indios porque se va a hacer una hidroeléctrica en la región. Vayan, verifiquen. Los funcionarios no pueden denunciar porque salen a la calle. Nosotros como iglesia, nuestra función profética es denunciar donde la vida está más amenazada, donde las heridas están más abiertas. ¿Cuánta gente se calcula que está amenazada? ¿Dentro de 130, 150 grupos? Eso es complicado. Si yo te mostrase ahora mismo un mapa de la Amazonia, es decir, tengo aquí que Greenpeace nos ayudó con la cartografía. Estos son los puntitos de los indios en aislamiento en Amazonía, ¿no? Estos son donde tenemos estos Amazonia, los 9 países y aquí. ¿Qué pasa? La frontera sur de la Amazonia va avanzando con el agronegocio, las empresas de ganado, tiran la madera, plantaciones de biodiesel, todo va siendo depredado. El 25% de la Amazonia está. ¿Qué pasa? Los grupos que quedan en estas regiones quedan rodeadas por grandes haciendas. Esos grupos están a punto de ser exterminados. No tienes ni que pegarles un tiro, solo les pones ropa contaminada
con gripe y ella se encarga de matarlo porque su sistema inmunológico no está. Y tenemos casos así de salvajes, de pasar con avionetas echando con alimentos contaminados o ropa contaminada. Interesante lo que está diciendo. La salud. Lo que dices tú, claro, si el indígena, si no se le ataca, o sea, si no se le mezcla con gente, ellos, los sistemas sanitarios, la esperanza de vida de un pueblo indígena... Yo te puedo decir, no sé ahora mismo cuál es la media en Brasil, pero sí te puedo decir que en general las aldeas más distantes de la ciudad, de las ciudades nuestras, en general tienen mejor salud biológica, física y mejor salud social. Las aldeas que están más cerca de nosotros, que usan el azúcar, que usan todos estos alimentos nuestros, los dientes picados, la salud social, divisiones, ha entrado un montón de temas de alcoholismo, un montón de temas que desestructuran las comunidades. Entonces la pregunta es, para hacernos una revisión profunda, con todo lo bueno que tenemos, ¿qué tiene nuestro modelo que lo primero que toca lo depreda, lo enferma? Creo que una selva sin la otra no tiene solución. Esta es una reflexión, por eso también yo estoy aquí. Estoy por un asunto de mis papás mayores, que los hemos llevado a Sevilla con mi hermana, ya no teníamos cómo acompañarlos. Pero también después de todo un proceso de autocrítica personal, de incluso decirme, bueno, ¿y qué hemos hecho? De caérsete un poco aquello de que qué buenos somos y pobrecitos los otros, preguntarnos, ¿qué podemos hacer en esta selva? Porque si esta no cambia, aquella será depredada. Y si aquella se rompe, el sistema se desequilibra y también aquí tendremos problemas y muy serios. El tema de la crisis del ébola, ¿cómo lo has visto? Porque parece que también nos alarmamos porque una enfermera española ¿no? esté a punto de, bueno, se haya contagiado y luego parece que nos olvidamos ahora ya de todo el problema que sigue allí, ¿no? Sí, yo así diría, me parece que somos, ya no digo ni insensibles, miopes. Tenemos conciencia de que el mundo está conectado, pero seguimos levantando vallas para que el problema no se nos venga. No, por Dios. Llega de poner jaulas para encerrar seres humanos. Y esto tiene que ver con el ébola o con cualquier tipo de modelo que queramos proponer como futuro de humanidad. No puede ser que tengamos que encerrar a gente y que entonces tú ves la asimetría, es decir, cuando el problema nos toca en casa, lo atendemos en casa, pero el problema de los africanos es nuestro problema, el problema de los latinoamericanos es nuestro problema. En un mundo conectado no podemos ser insensibles al dolor de los otros, porque además las cosas se complican. Boaventura de Sousa es un antropólogo, sociólogo de la Universidad de Coimbra, acompaña muchas tesis en Amazonía. Y él es un poco también uno de los padres de los foros sociales mundiales. Él coloca como 3 tesis fundamentales en el mundo, ¿no? Por un lado está el tema de que, como esto no da para todos, una guerra mundial sería fantástica, porque elimina 2/3 partes. Si todos queremos vivir en el nivel de Estados Unidos o de Europa, el planeta no da, necesitaríamos 3 planetas. La otra es la mamá tierra en su desequilibrio, da una sacudida, pero no en Haití o en África, que ojalá se mueran todos, y entonces le resuelven el problema a todo. En el corazón del sistema. Me impresionó el otro día que Estados Unidos, Obama se sienta con el presidente de China y dice que van a comenzar a pensar el tema de disminución de gases de efecto invernadero en 2030, 2025, pero ¿quién manda aquí? ¿Don Dinero, dictadura del capital y la vida al servicio de? ¿Y lo político subordinado, el bien común subordinado a Don Dinero? Y la tercera tesis, y esta es la que yo creo que tenemos que apostar todos, es tú y yo hoy tenemos una comprensión de mundo mucho más conectado. Tú y yo, en nuestro metro cuadrado cada uno, tiene que optar por tener un estilo de vida que no sea depredador, porque lo que tú depredes en tu metro cuadrado, habrá alguna empresa en el mundo exprimiendo, o la mamá tierra o los pueblos que viven en ella. Fernando, ya nos hemos ido de tiempo y no quiero, a ver si no sé si Teo, la realizadora, puede echar un vistazo. Si me puedes comentar en 2 minutos, lo que tienes ahí. Primero, bonito no es igual a caro, collares indígenas, semillas, hay que resignificar el valor de la estética, los valores que tenemos, bonito no es igual a marca. Anillitos de coco de don Pedro Casaldáliga. Una alianza para ese sueño que tenemos todos, un mundo para todos y no solo para unos cuantos, un mundo para mañana y no solo para hoy. Nuestros hijos tienen derecho a un mundo sano. Entonces esto quiero darlo para que ustedes también puedan asumir esta alianza, el que les venga. Y después les quiero dejar como regalo una cuya, una calabacita que utilizamos en la selva. Los indios utilizan esto para todo, para comer, para beber, para desaguar la canoa, y las que son grandes cuando llueve se la ponen en la cabeza para no mojarse. Pero ellos hablan que la vida de la gente
es como una cuya, como una calabacita de estas que se utilizan para hacer instrumentos de la casa. Hay que dejarla madurar, hay que darle unos cortes y después hay que trabajar 3 dimensiones fundamentales. Hay que poner resina por fuera, adornarla, hay que trabajar la dimensión de la exterioridad. Pero también para que no se pique y el agua no se pierda hay que trabajar la dimensión de la interioridad, poner resina por dentro. Pero que después de tener exterioridad e interioridad hay que cavar y trabajar la dimensión de la profundidad. Y entonces podemos recibir agua y ofrecer agua. Pues que ustedes puedan recibir mucha agua y ofrecer agua. Fernando, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un verdadero placer. Espero que vaya todo bien por aquí y por allí y espero que también volvernos a ver. Muchas gracias. Espero que no pasen otros 30 años. Muchas gracias a ustedes y por favor, una selva sin la otra no tiene solución. Yo soy mono de aquellas ramas, a ustedes les toca hacer en esta, pero nos tenemos que ayudar. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Las palabras de Fernando López, misionero, nos ha contado, bueno, podríamos estar hablando muchísimo tiempo, nos ha contado un poco cómo está la situación, cómo a veces la actual economía también, lo dice él, es depredadora, ¿no? Y ataca un sistema de vida que si los dejara funcionar, funciona perfectamente y a veces nosotros somos los que nos encargamos un poco de fastidiarla. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.